Estamos en el quinto video del canal donde vamos a hablar sobre aprendizaje operante. Esta es la primera parte, lo tuve que dividir para que no quede tan extenso, así que sin más vamos viendo en este video. Lo que vamos a ver va a ser a Sondrack y la ley del efecto. ¿Sí? Es una pequeña introducción, es el antecesor de lo que va a ser la operante clase, que es la propuesta de Skinner. Después vamos a ver el análisis de los tres términos, ¿sí? Esto es el ABC del análisis de la conducta. Y vamos dentro de las consecuencias, vamos a ver lo que es el reforzamiento, el castigo y la extinción. Empezamos entonces con Sondrack y la ley del efecto. Sondrack, un experimentador, un psicólogo experimentador, antecesor de Skinner, planteó un experimento que se llama caja problema, que consiste básicamente en meter un gatito dentro de una caja, donde la forma que tiene de salir es jalando esa cuerda, ¿sí? Y una vez que jala se abre la puerta y puede acceder a la comida. Y a partir de estos experimentos propuso esta ley. Dice que si una respuesta es seguida por un suceso satisfactorio o placentero, la relación entre la situación y la respuesta se fortalece. Fíjense acá, si lo que hace el animal le genera después o es seguido de un suceso satisfactorio o placentero como es comer, esa respuesta, en este caso de jalar la cuerda, se va a fortalecer y es más probable que lo vuelva a hacer. Por el contrario, si va seguido de un suceso nocivo o desagradable, supongamos que si jalaba la cuerda le daba una descarga eléctrica, es probable que en una situación similar no vuelva a hacerlo, ¿sí? Que la respuesta no vuelva a darse. Esto vendría siendo como el antecesor de lo que Skinner va a proponer como la operante clase. ¿Por qué propone esta operante clase? Va a empezar planteando varias críticas, ¿sí? De las más relevantes es las críticas al aspecto subjetivo que tiene la ley del efecto de Sondrack. ¿Por qué? Porque imagínense, o Skinner se preguntaba, ¿cómo vamos a hacer para estudiar de manera científica si un gato, un animal, una paloma, una rata, está satisfecha o insatisfecha? ¿Cómo podemos saber cuán satisfecho estuvo, cuán no? Entonces necesitaba una unidad de análisis que sea más operacionalizable. ¿Qué quiere decir que sea operacionalizable? Básicamente que pueda ser medida y contrastada a nivel empírico, ¿sí? Es una forma que se usa, bueno, en estadística, en varias investigaciones, de hacer de un concepto abstracto algo medible, algo contrastable, ¿sí? A nivel de experimentación u observación. Entonces, planteando esto, sumado, a esto, se plantea la dificultad del objeto de estudio. Si decimos que el objeto de estudio del análisis de la conducta es la conducta, estamos en un problema bastante complejo porque ningún ser vivo deja de comportarse. Desde que nace hasta que muere, todo ser vivo está comportándose. Porque la conducta, es un continuo interminable durante la vida, ¿no? Porque una vez que te morís, ya está. Y de instancias que son únicas e irrepetibles. ¿Sí? Ninguna conducta es igual a otra, por más parecida que sea. Entonces, ¿cómo podemos hacer para estudiar un fenómeno tan complejo, tan diverso? Para eso necesitamos lo que se llama unidad de análisis. Por ejemplo, si en física yo quiero estudiar un objeto, lo puedo estudiar de diversas maneras. Una unidad de análisis que puedo utilizar para estudiarlo puede ser, por ejemplo, el kilogramo. Entonces yo a este objeto lo voy a estudiar en relación al kilogramo, ¿sí? En relación al peso. Entonces, para eso yo necesito generar como una categoría donde reúna todas las propiedades comunes a las instancias particulares. Veamos esto en lo que vendría siendo la conducta. O sea, ¿qué tienen en común todas las conductas? No solo de un organismo, sino de todos los organismos. ¿Qué hay en común susceptible de poder hacer una categoría aparte y poder estudiarla de manera científica? Bueno, obviamente que no fue una respuesta de un día para otro, pero la propuesta va a ser la operante. ¿Qué va a decir? Es aquella respuesta que va a definirse exclusivamente
por sus propiedades funcionales y no por sus propiedades, morfológicas o topográficas. Si no sabes de qué estoy hablando, andate los videos anteriores, sobre todo el primer video, donde se hace la diferencia entre qué es función y morfología o topografía, ¿sí? La operante está definida única y exclusivamente por su función en el medio o en el contexto, ¿sí? Por eso también se llama operante, porque es aquella conducta que opera en el medio. En el video anterior, de hecho, estuvimos viendo el aprendizaje respondiente, en donde vimos que la combinación de los estímulos era totalmente independiente de lo que hiciera el sujeto, ¿sí? O sea, se pueden condicionar un montón de estímulos porque aparece este, después aparece aquel, por ejemplo, independientemente de lo que yo haga. En esto no. Acá la operante va a ser siempre en función de las consecuencias. Eso lo vamos a ver ahora. Vamos a analizar los tres términos, ¿sí? Que vendría siendo el ABC del análisis de la conducta, que sería como un poco lo más famoso, lo que más se conoce. Mediante el condicionamiento operante, se modifica la probabilidad de emisión de una respuesta en un contexto determinado debido a las consecuencias que en dicho contexto le han seguido en el pasado. Fíjense acá lo que está remarcado en negrita. Respuesta, consecuencia en un determinado contexto. Entonces, acá tenemos los tres términos del análisis de la conducta. El A vendría siendo los antecedentes, ¿sí? Ese contexto en donde se da la respuesta. El B vendría siendo behavior, no sé si está bien pronunciado, que es conducta, ¿sí? Lo que hace el organismo. Y C vendría siendo las consecuencias de esa conducta. Entonces, una respuesta va a modificar su probabilidad de emisión, o sea, va a ser más probable o menos probable en un determinado contexto según las consecuencias que tenga en ese contexto, ¿sí? Esto vemos que es parecido hasta ahora a la ley de efecto, pero fíjense que acá ya quitamos la cuestión subjetiva, si le es placentera o no. Ya vamos a ver cuáles son los tipos de consecuencias y cómo se trabaja. Veamos ahora lo que vendría siendo el A, el antecedente, y hay que hacer una diferencia entre antecedente y estímulo discriminativo. Si bien ambos están en el A, no es lo mismo. Cuando hablamos de antecedente, hablamos de una relación temporal y descriptiva. Temporal porque es lo que pasa antes de la conducta, ¿sí? Todo lo que está pasando antes. Y es descriptivo porque no necesariamente tiene que ver con que la conducta se vaya a dar o no, ¿sí? Ya vamos a ver eso. Pero básicamente es una cuestión descriptiva, todo lo que está pasando antes. Pero cuando hablamos de estímulo discriminativo, ahí sí hacemos referencia a la función, ¿sí? Recuerden, la operante está definida a través de la función que cumple en el contexto. Entonces, el estímulo discriminativo va a ser esa función adquirida mediante una serie de ensayos, ¿sí? Hay una relación de contingencia. La contingencia ya lo hemos mencionado en otros videos, pero es básicamente que la emisión de una respuesta en presencia de ese estímulo es seguida de manera regular por unas consecuencias determinadas. A eso nos referimos con estímulo discriminativo. Va a ser aquel estímulo particular del contexto que nos va a decir, mirá, si haces esta respuesta, es probable que aparezcan determinadas consecuencias, ¿sí? Ahora, no son cualquier estímulo y no son todos los estímulos, ¿sí? Van a ser determinados estímulos específicos que le van a decir al organismo, yo esto lo estoy un poco metaforizando, no es que nos dice, pero básicamente nos van a dar la señal de decir, mirá, fíjate, ahora tenés que hacer esto para que suceda esto otro, ¿sí? Por eso hablamos de una relación de contingencia. La contingencia ya lo vamos a ver más en las consecuencias, lo voy a explicar un poco mejor, pero es básicamente una relación de probabilidad. Si pasa esto, entonces va a pasar aquello. Eso quiere decir contingencia en palabras muy simples. Entonces este estímulo nos está diciendo, mirá, está pasando esto, ¿sí? Entonces hace esto
hace esta conducta para que pase aquello. Ya vamos a ver algún ejemplo. Básicamente vamos a tener dos clasificaciones de estímulos discriminativos. Estímulo ED es estímulo discriminativo positivo si señalase un procedimiento de reforzamiento. O sea, va a ser un estímulo que nos va a decir, mira, si haces esta conducta, va a aparecer el reforzador. Por ejemplo, yo quiero salir a jugar. Supongamos que somos chicos, queremos salir a jugar a la pelota con los amigos y vamos a pedirle permiso a la mamá. Si mi mamá está de buen humor, si está sonriendo, tomando mate, tranquila, es un estímulo discriminativo positivo. Te dice, es probable que si vas a pedirle permiso, si la conducta en ese contexto, te deje salir. ¿Sí? Va a aparecer el reforzador, en este caso un reforzador positivo. ¿Qué pasa en caso contrario? Un ED, estímulo discriminativo negativo. Negativo quiere decir que no va a aparecer algo. En este caso va a señalar un procedimiento de castigo o extinción. ¿Sí? También es llamado estímulo delta. ¿Sí? Quiere decir que no va a aparecer el reforzador. Por el contrario, va a aparecer un procedimiento de castigo o de extinción. En este caso sería, no sé, la madre sentada viendo la libreta. ¿Sí? Fíjense que no es la misma situación, pero tal vez está en el comedor, en el mismo lugar, pero hay 2 o 3 estímulos distintos que ya nos señalan una contingencia negativa. Que si le vamos a pedir permiso y está viendo la libreta y no te fue muy bien, y la cara un poco seria, sabes que si le vas a pedir permiso, no va a aparecer el reforzador o por el contrario va a aparecer un castigo. Bueno, acá un ejemplo que busqué. Sabes que la materia va a estar difícil cuando el profe se viste así. Normalmente, ¿qué pasa? O sea, a través de la experiencia, uno va viendo que hay profesores, por ejemplo, no sé, clásicamente ingenieros, tipos muy cuadrados, muy serios, que quizás no le dan mucha atención a las formas, en este caso a la vestimenta, y tampoco le dan mucha atención a la pedagogía. Entonces, no, tiene que aprenderlo así, son súper exigentes, inflexibles, muy cuadrados. Entonces, es un estímulo discriminativo, por ejemplo, el pantalón y esos zapatos, es un estímulo discriminativo que dice, ojo, va a aparecer un estímulo aversivo. Bueno, ya cada uno tendrá su propia experiencia. Es simplemente un ejemplo. Vamos con el B, la respuesta operante. Ya lo mencioné, cuando es operante es porque es aquella que opera, que hace algo en el medio, ¿sí? En el contexto, y esa acción, esa influencia es seguida de determinadas consecuencias. La respuesta operante es aquella adquirida por las consecuencias que le siguen. ¿Sí? Es función de sus consecuencias. Función de sus consecuencias. ¿Sí? Se va a emitir más o va a dejar de emitirse o se va a modificar según las consecuencias que va teniendo en el medio. Esto es altamente adaptativo. Porque imagínense que nosotros, igual que todos los animales, venimos con un repertorio innato de conducta. Pero ¿qué pasa? El medio es muy variante, va cambiando constantemente y el repertorio innato no alcanza para adaptarnos. Entonces tenemos que ir ensayo y error, ensayo y error. Vamos haciendo y en función de las consecuencias vamos diciendo, va por acá, esto lo repito, esto no, esto lo modifico o justo lo voy variando. ¿Sí? Si bien no es que una competencia, no es que es uno o el otro, no es aprendizaje respondiente o aprendizaje operante, porque van en paralelo, realmente el aprendizaje operante supone una ventaja evolutiva muy grande. Aunque bueno, eso también es una discusión. Hay animales que no tienen muchas respuestas operantes, como las bacterias o muchos microorganismos, que bueno, han sobrevivido un montón. Así que es relativo lo que acabo de decir. Presentan un cierto grado de variabilidad. ¿Sí? Esto es lo que decíamos, que ninguna conducta es igual a otra. ¿Sí? Lo que permite generar respuestas que no podrían darse de manera innata. ¿Sí? O sea, accidentalmente la respuesta va a variar quizá un poquito a la anterior. Y quizás esa pequeña modificación va a ser reforzada por el contexto y va a ser mucho más útil que la que se venía dando. Entonces es más probable que yo después haga esta variación en vez de la que hacía antes
Y así va a llegar un momento donde va a haber tanta variabilidad y vamos a encontrar un montón de diversidad. Esto es también lo que pasa en la selección natural. Ahora, bueno, tenemos millones de especies, pero imagínense miles de millones de años atrás. ¿Cómo fue que se fueron diferenciando las distintas especies? Por pequeñas variaciones genéticas que fueron siendo seleccionadas a nivel ambiental. Es decir, les suponían una ventaja evolutiva para sobrevivir o replicarse una pequeña diferencia, ¿sí? Y esa pequeña diferencia a lo largo de millones de años resultó en especies totalmente distintas. Veamos el ejemplo de los perros, por ejemplo. O sea, un caniche chiquitito, un perro chiquitito, imagínense eso en un estado salvaje. Imposible, desaparece. Pero por presión social también, evolutiva, fueron haciéndose cada vez más pequeños porque en ese determinado contexto servía ser más pequeño, un perro para estar en la casa, amigable, o sea, les funcionó y fueron pequeñas modificaciones que cuando queremos dar cuenta decís, parece un hámster, no sé, no parece un perro. Pero bueno, eso mismo a nivel ontogenético, ¿sí? También vuelvan a otros videos para ver este lenguaje, a veces sí cuesta un poco. Sucede lo mismo con la conducta. Esto permite generar, como dije, respuestas nuevas que antes no podrían darse. El ejemplo es la caja de Skinner. Skinner, así como Sondrack planteaba la caja problema, planteó una caja experimental donde, bueno, clásicamente se meten ratas, ¿sí? Después experimentado con palomas, etc. En donde, bueno, ahí vamos a ver, traje unas imágenes, me copié y pegué. Acá tenemos, ¿sí? Esta es la caja de Skinner, metió una ratita, esto que se ve acá es una palanca, que si la rata la oprime, sale un pellet, creo que se llama, creo que se pronuncia así, que es básicamente una comida de laboratorio que, bueno, a las ratas les gusta mucho. ¿Qué pasa? Naturalmente, innatamente, la rata no viene preparada para jalar una palanca, ¿sí? O sea, a nivel filogenético no ha desarrollado esa habilidad. A lo largo de un montón de condicionamiento, que, bueno, no lo vamos a ver acá, pero es un proceso de encadenamiento. También se suma un condicionamiento pavloviano con una luz. ¿Sí? Se prende una luz, aparece la comida. Entonces la rata al principio quizá deambula un poco y cuando se va acercando a esta zona se prende la luz y aparece la comida. Entonces la rata, ¿qué hace? Si va para atrás no pasa nada. Si me acerco, prende la luz. Ah, mira vos. Entonces empieza a deambular más cerca de la palanca. En un momento quizá la rata empieza a olfatear por todos lados y si se para en dos patas, otra vez se prende la luz y aparece la comida. Entonces la rata dice, ah, mira vos. Entonces accidentalmente otra vez se vuelve a parar y vuelve a aparecer la comida. Y dice, ah, genial. Y ahora cuando se para no pasa nada. Pero si se para y se apoya, suponete acá al lado, otra vez aparece la comida. Y así se la va llevando sucesivamente hasta que la rata se apoya en la palanca. Y cuando en un momento jala esa palanca, ¿sí? Hacia abajo, aparece la comida. Y claramente que la única forma que después tienes de tener esa comida es jalando la palanca. Acá, bueno, obviamente se pueden extraer muchas conclusiones, pero a lo que veníamos, la operante es función de sus consecuencias. Entonces, esta conducta que ven acá es una conducta operante que fue moldeada a partir de las consecuencias. Así como están estas ratitas, el mundo es básicamente una caja de Skinner super mega gigante y compleja, en donde se van moldeando un montón de conductas, desde la conducta verbal, conductas sociales, hay infinidades de conductas, y que se van moldeando socialmente, ¿sí? Pero bueno, eso ya es para otro video. Consecuente, ¿sí? Esta es la C. Vemos que esto es la parte importante, porque si decimos que la conducta, ¿sí? La operante es función de sus consecuencias, digamos que acá lo más importante, por así decirlo, es la consecuencia. Consecuente. Al igual que pasa con el estímulo discriminativo y el antecedente, cuando hablamos de consecuente estamos hablando de un estímulo o un conjunto de estímulos que siguen a la respuesta. ¿Sí? Todo lo que pasa después de la respuesta. Ahora, cuando hablamos así, hablamos de algo descriptivo.
¿sí? No necesariamente tiene una relación de contingencia con la respuesta. Entonces, cuando hablamos ya en términos funcionales o contingentes, es cuando vamos a hablar de reforzador y castigo. ¿Qué decimos? Cuando afecta a la respuesta, ¿sí? Cuando esa consecuencia afecta a la respuesta, aumentando o disminuyendo la probabilidad de su aparición futura, o su magnitud, ¿sí? Su intensidad, entonces podemos afirmar que es o un reforzador o un castigo, ¿sí? Podemos afirmar esto si y solo si afecta la probabilidad de emisión futura de esa respuesta. No simplemente porque sea algo agradable, porque me parezca a mí, no. Tanto el reforzador como el castigo es si, o sea, podemos hablar de reforzador o castigo, si y solo si hace más probable a la respuesta. O sea, yo no puedo saber qué es un reforzador antes de que la conducta suceda, ¿sí? Hay gente que se confunde y cree que un reforzador es igual a un premio. Entonces, yo le voy a dar un chocolate a este nene por hacer esto. Ahora, yo no sé si eso va a ser un reforzador. Si lo hace más probable y la conducta se repite, sí, está siendo reforzador. Pero si no lo hace, nada, simplemente es un estímulo apetitivo. Veamos entonces, reforzador, ¿qué es? Es un estímulo consecuente que aumenta la probabilidad de emisión de una respuesta que le sigue. Y el castigo es un estímulo consecuente que disminuye la probabilidad de emisión de la respuesta a la que sigue, ¿sí? El reforzador hace que sea más probable, el castigo hace que sea menos probable. Contingencia y contigüidad, dos términos que ya se han mencionado antes, pero lo traemos nuevamente. Contigüidad es la aparición del reforzador o del castigo cuando coincide en tiempo y espacio con la respuesta, ¿sí? O sea, el reforzador y el castigo tiene que estar ahí en el momento, en el contexto, para que tenga un efecto, ¿sí? El aprendizaje va a ser más efectivo cuanto menos demora haya entre la respuesta y la consecuencia. Porque, ¿qué pasa? Como dijimos al principio, nos vivimos comportando. Es algo, un continuo, las respuestas y las conductas. Entonces, si la consecuencia de esta respuesta aparece 30 respuestas después, ¿cómo el organismo va a asociarlo a la respuesta que dio? ¿Sí? Entonces, si las felicitaciones vienen después de un mes de hacer las cosas, casi que no sabes por qué te estás felicitando. Pero bueno, en el caso de los seres humanos no cuenta tanto, o sea, cuenta, pero a través del lenguaje y a través de un montón de lo que se llaman reforzadores condicionados, esta relación de contigüidad, digamos que se puede alterar, ¿sí? Pero bueno, eso también es para otros videos. Acá puse el ejemplo del dinero. Entonces, la conducta de llegar al trabajo, por ejemplo, de esforzarse, de hacer las cosas, o hacer horas extras hoy día, recién la voy a ver dentro de un mes, o de 20 días quizás. Pero el dinero es un reforzador condicionado que, bueno, básicamente es como que si acercara en tiempo y espacio a nivel simbólico a ese reforzador. Pero como les dije, eso ya es otro tema. Contingencia es lo que venimos viendo. Relación de probabilidad. Probabilidad y correlación son conceptos estadísticos. No vamos a profundizar tanto en esto, pero correlación es cuando aumenta una, aumenta la otra o disminuye la otra, ¿sí? Cuando hablamos de dos variables, ¿sí? Entonces, correlación, o sea, hay una relación entre las dos. Básicamente es un poco esto. Hay un relámpago, aparece un trueno. Me ponen una mala cara, no me dejan salir a jugar, ¿sí? Hay una relación. Si aparece este, o si aparece este, no aparece el otro, etc. Puede ser positiva, ¿sí? Contingencia positiva, cuando aparece o no aparece algo. O sea, si yo hago la conducta, aparece. Si no hago la conducta, no aparece. Eso es una relación positiva. Una relación negativa es yo hago la conducta y desaparece algo, ¿sí? Y la acontingencia o contingencia cero, donde básicamente no hay relación, ¿sí? Ahora vamos a ver, acá hay un cuadrito donde seguimos con el mismo tema. Relación de contingencia positiva, entonces, si el organismo hace la respuesta, aparece el evento apetitivo o aversivo, ¿sí? Puede ser apetitivo o aversivo.
no importa, quiere decir que es positiva. Ahora, piensen en matemática. Positivo es algo que suma, ¿sí? Entonces, hago la respuesta, aparece algo. Agradable o desagradable, pero aparece algo. O sea, a lo que voy, positivo o negativo no tiene nada que ver con la valoración, con qué es bueno, con qué es malo, con qué es agradable, con qué es desagradable. Es simplemente, piénsenlo en términos matemáticos de suma, resta. Ahora, positiva, no hace la respuesta, no aparece el evento. O sea, cuando hablamos de contingencia positiva siempre es, hace la respuesta, aparece. No hace la respuesta, no aparece. En la negativa, si hace la respuesta, al revés, si hace la respuesta, se retira o previene el evento. Si hago tal cosa, no aparece el evento, ya sea apetitivo o aversivo. ¿Sí? Por ejemplo, si me tomo la pastilla para la ansiedad, no aparece o prevengo la ansiedad, ¿sí? El evento de ansiedad, que en este caso es un evento aversivo, ¿sí? Porque la ansiedad es algo desagradable. Ahora, si no hago la respuesta, ¿sí? Con una contingencia negativa, no aparición o mantenimiento del evento. O sea, el evento va a aparecer o se va a mantener, ¿sí? Yo para que desaparezca tengo que hacer la respuesta. Hago la respuesta, desaparece. Se resta, ¿sí? Negativo. Y la contingencia cero, básicamente haga lo que haga, es totalmente indiferente. No hay una consecuencia a nivel funcional con la respuesta. A ver, respuesta puede aparecer, o puede retirar, o puede mantenerse el evento. O sea, es indistinto. ¿Sí? No respuesta, acá está mal, debería ser no respuesta, perdón. Aparición, retirado, mantenimiento del evento. O sea, da igual. ¿Sí? O sea, no deja de tener relación esa conducta con esos determinados eventos. ¿Sí? Espero que se haya entendido esto. De igual ahora, a medida que vamos avanzando, vamos a ir juntando esto. Tipo de estímulos consecuentes. Cuando vimos en el video anterior el aprendizaje respondiente, vimos que estaba apetitivo, aversivo, inhibitorio, excitatorio. Acá se junta un poco todo y vamos a tener estímulos que pueden ser apetitivo o aversivo, ¿sí? En tanto que es agradable, ¿sí? Apetitivo es agradable, genera una reacción de acercamiento, ¿sí? Y aversivo es algo desagradable, algo incómodo, costoso, que genera una reacción de alejamiento. Esto puede diferenciarse entre primario y secundario. Los primarios son los incondicionados. Acá por eso hay que volver a los videos anteriores porque el aprendizaje respondiente y el aprendizaje operante cursan en paralelo, ¿sí? No son cosas distintas. Entonces, los primarios o estímulos incondicionados, recuerden, son los que generan una respuesta incondicionada a nivel innata, evolutiva, no aprendida. Ya vamos a ver los ejemplos de esto. O pueden ser secundarios, es decir, estímulos condicionados, ¿sí? Estímulos aprendidas. O pueden ser, en estos de secundarios, respuestas operantes más probables, ¿sí? En este vamos a poner el ejemplo de salir a jugar al fútbol, en el caso de un chico que le encante jugar al fútbol. Eso es una respuesta operante más probable, bueno, pero es básicamente un estímulo condicionado, no nos enredemos. No me enredo si soy yo el que habla. Entonces, veamos esto. Primario o incondicionado, apetitivo, ¿sí? La comida, por ejemplo. La comida es un estímulo incondicionado apetitivo que genera una respuesta incondicionada, ¿sí? Agradable, así es, apetitiva. Si comemos, obviamente, algo rico. Un ambiente cálido, ¿sí? Genera una sensación física agradable. Sensación propioceptiva agradable, ¿sí? Esto de las endorfina, serotonina, ¿viste? Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero alguien, por ejemplo, me sonríe o me da un abrazo y me genera una sensación propioceptiva. También es otra terminología que ya lo hemos visto. Agradable, sí, una sensación agradable, como por dentro, ¿sí? Sentida así por uno mismo. Una actividad también puede ser naturalmente agradable. Por ejemplo, no sé, hacer ejercicio, correr, columpiarse, jugar a la calecita, no sé cómo se dirán en otros lugares. O sea, físicamente genera algo agradable. Aversivo, ¿sí? Incomodidad física,
Por ejemplo, llevar una ropa... uy, le pegué el micrófono. Una ropa molesta, o sea, esa, qué sé yo, de lana, molesta. Dolor físico, ya sea a través de un golpe o lo que sea. Miedo, ¿sí? La sensación de miedo como una respuesta incondicionada, innata. Eh, o cualquier sensación desagradable provocada por un estímulo naturalmente desagradable, ¿sí? Estímulos que evolutivamente nos generan rechazo y desagrado. Los condicionamientos secundarios, estímulos secundarios, apetitivo tenemos el dinero, ¿sí? El dinero, a ver, uno cuando nace es totalmente evolutivamente indiferente al dinero, pero a través del aprendizaje vamos asociándolo a algo sumamente importante, ¿sí? A algo querido, apetitivo, ¿sí? Deseable. Entonces el dinero, el salir a jugar, como vimos, aprobación social, eso también. Hemos aprendido a que la aprobación social es buena, entre comillas. La atención, la actividad, una actividad condicionada agradable. Como dijimos, respuesta operante es más probable. O sea, a la persona le gusta, no sé, jugar al tenis. Entonces, mira, ayúdame en esto y vamos a ir a jugar al tenis juntos, por ejemplo. Entonces es una actividad condicionada porque es aprendida que resulta agradable. Bueno, ejemplos hay millones, ¿no? Estímulo, me trabé. Estímulo condicionado secundario aversivo. Son estímulos condicionados asociados a respuestas condicionadas desagradables. Por ejemplo, la ansiedad ante estímulos sociales. A ver, la ansiedad ante la crítica social, ante la burla, o la ansiedad que te puede ir, no sé, llevar una remera que no está a la moda o que está fea. Hemos aprendido que eso es algo totalmente desagradable, ¿sí? O pensamientos, por ejemplo, pensamientos de ruina, ¿sí? Me va a salir todo mal, voy a hacer un fracaso, no voy a poder lograr nada en la vida. Todos esos pensamientos, ¿sí? Han sido aprendidos. Bueno, insultos, que alguien me insulte o insultarme a mí mismo, etc. Ejemplos hay un montón. Si combinamos entonces, veamos esto. Por eso es que quizá ahora va a quedar un poco más claro. Tenemos acá arriba la contingencia, que puede ser positiva o negativa. Y acá abajo la función de refuerzo, de castigo y de extinción. Ya vamos a profundizar en cada uno. Sí, entonces, refuerzo positivo quiere decir que aparece, se suma un estímulo normalmente apetitivo. Porque, bueno, puede que no sea apetitivo, pero la verdad que no tenía ejemplos para pensar eso. Así que normalmente va a ser el refuerzo positivo, es cuando se suma un estímulo apetitivo, ¿sí? Recuerden siempre, refuerzo, castigo, es siempre en función de las consecuencias, o sea, si hace más probable la conducta o no, ¿sí? Un estímulo puede ser apetitivo y puede venir después de una conducta, pero si no hace más probable la conducta, si no aumenta su probabilidad de emisión, no es refuerzo, ¿sí? Recuerden eso, no cualquier estímulo apetitivo que vaya después de una conducta es un refuerzo. Refuerzo negativo. Si es negativo, se resta, se quita, desaparece o previene un estímulo aversivo, como puede ser la ansiedad, por ejemplo, ¿sí? Como el ejemplo recién de la pastilla. O no me voy a juntar con esta chica porque me da ansiedad que me rechace. Entonces es más probable, si por ejemplo fuera más probable que empiece a rechazar citas por miedo a que me rechacen, y cada vez que digo no, al final no voy a ir, desaparece el estímulo aversivo de la ansiedad o de los pensamientos de me va a decir que no y me va a rechazar, estamos hablando de un refuerzo negativo. Pero igual me estoy adelantando porque después venían ejemplos. Castigo positivo, o sea, que después de la conducta aparece algo, se suma un estímulo aversivo. Esto sí, repetitivo, pero la verdad que una vez que ya uno entiende esto, va mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, castigo positivo es cuando se suma, aparece después de la conducta un estímulo aversivo. Un golpe, una llamada de atención, un grito, un ruido fuerte, una descarga eléctrica, lo que sea. Y el castigo negativo es cuando desaparece, disminuye, ¿sí? O deja de estar un estímulo apetitivo. Normalmente un reforzador, ¿sí?
en el castigo negativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mandás al chico en penitencia sin cenar, por ejemplo. Entonces, la comida, como es un estímulo apetitivo, si desaparece un estímulo apetitivo, hablamos de un castigo negativo. Y la extinción, básicamente es a contingencia, ¿sí? Ni aparece ni desaparece nada. Simplemente se queda sin efecto. Este cuadrito, la verdad que me encantó. me pareció muy interesante, está bueno. Después, si lo quieren, se los paso, está bueno. Dice tirado flores. Bueno, veamos entonces, reforzamiento. Reforzamiento positivo, ya tienen que estar súper entrenados. Aumento de la probabilidad futura de emisión de la respuesta cuando hay una contingencia positiva con un estímulo apetitivo, ¿sí? O sea, si es reforzamiento es porque aumenta la probabilidad de emisión de la respuesta. Si es positivo, quiere decir que aparece. Y en el reforzamiento positivo, ¿qué es lo que aparece? Un estímulo apetitivo. Está fácil. Ejemplo, siempre que le hablo a mi amiga para juntarnos, me dice que sí. Entonces es más probable, ¿sí?, el que me diga que sí, la juntada, ¿sí?, el juntarnos, o sea, tomar mate, es una actividad, ¿sí?, condicionada. ¿Sí? Recuerden el cuadro anterior, no el otro. Es una actividad condicionada agradable, apetitiva. Entonces, siempre que le hablo me dice que sí. Entonces es más probable que cuando me quiera juntar, quiera hacer algo divertido, le hable a ella. Le compré la bolsa de Doritos y dejó de hacer el berrinche. Bueno, en este caso lo he puesto al revés al ejemplo. O sea, el nene está haciendo el berrinche y que aparece la bolsa de Doritos. Genial, buenísimo. La próxima, ¿cuál va a ser la conducta que aumente su probabilidad? La del berrinche. Entonces el nene va a aprender a hacer cada vez más berrinche porque hago el berrinche, aparece el Dorito. Hago el berrinche, aparece esto. Es una genialidad. ¿Viste? Se está reforzando positivamente el berrinche. No hay manera. Cada vez que molesta lo saco del aula y sigue molestando. Ahora, si sigue molestando, si la conducta se está repitiendo, esto es simple. Esto pónganselo como una regla. Si la conducta se repite es porque está siendo reforzada. Simple. Entonces, si lo estás sacando del aula cada vez que molesta, ojo, tal vez que el salir del curso, caminar, charlar con este, con aquel, jugar, qué sé yo, esté siendo un estímulo apetitivo que después de la conducta de molestar, está reforzándola. O sea, la va a hacer más probable porque ahora cada vez que molesto me sacan del curso. Genial, si me estaba pegando un embole en el curso. Bueno, ahí es un ejemplo ahí para quienes son docentes. Reforzamiento negativo o entrenamiento que se llama de escape o de evitación. Hablamos de escape, ¿sí?, cuando está el estímulo aversivo y yo, a través de esta conducta, me voy o lo retiro al estímulo. Entonces hago que desaparezca. Y se llama evitación cuando a través de esta conducta prevengo que aparezca un estímulo aversivo, ¿sí? Como era el ejemplo de la pastilla. Yo me tomo la pastilla para la ansiedad y prevengo que aparezca el estímulo aversivo desagradable que es la ansiedad, ¿sí? Y en el entrenamiento de escape sería, hay alguien que me cae mal, que me molesta, por ejemplo, y no sé, la insulto y la persona se va o bueno, yo me retiro. Entonces ese estímulo aversivo, que en ese caso la persona que me caía mal, desaparece. Hace más probable que después vuelva a insultarla, vuelva a tratar mal, porque cada vez que le hablo así se va y listo. Obviamente que esto no es una recomendación ni nada, porque no, a largo plazo no ayuda. Incremento, entonces, si es reforzamiento, hay un incremento de la probabilidad futura de emisión de la respuesta. Si es negativo, cuando hay una contingencia negativa, con un estímulo aversivo, ¿sí? Lo que se quita acá es un estímulo aversivo. Ejemplo, no me presenté al examen porque me generaba ansiedad. Hay mucha gente, como la situación de examen le genera ansiedad, si me voy, entrenamiento de escape, bueno, escape sería si ya estoy ahí, me retiro. Evitación sería, no, ¿sabes qué? Me doy de baja. Entonces, tenía ansiedad, un estímulo aversivo, muy molesto, como es la ansiedad, no me presento, la ansiedad disminuye. Está bien, una vez no pasa nada, digamos, no es un reforzamiento. Pero si ya es la 15ª materia la que te das de baja, creo que hay un reforzamiento negativo. Cuando me pongo a jugar, sí,
Lo he escrito medio mal, chicos, perdón. Cuando me pongo a jugar, ponerle videojuegos, los pensamientos desagradables desaparecen, ¿sí? Entonces, che, estás todo el día jugando. Y sí, la verdad que yo me pongo a jugar y listo, no pienso en nada, estoy tranquilo. Sí, tal vez que esa persona tenga, no sé, pensamientos de ruina o que se trate mal a sí mismo, pero me pongo a jugar, me concentro en esto y los pensamientos desaparecen. ¿Qué es más probable que siga haciendo esa persona? ¿Que trabaje sobre esos pensamientos desagradables o que siga jugando? Bueno, ya están hechos toda una lista de conducta. No sé por qué comienza a pegarse cuando no le gusta algo. ¿Sí? Esto pasa a veces en personas con desregulación emocional. Entonces se frustran ante algo y se pegan en la cara, o hay gente que se corta, hay gente que se muerde, que se tira al piso y se pega cabezazo contra el piso. Ejemplos hay muchos. Yo no sé por qué hace eso cada vez que no le sale algo, ¿sí? Vean la situación. No le sale algo, ¿sí? ¿Qué es eso? Frustración, enojo. Ahora, se tira al piso y se pega un cabezazo. Toda la atención de esa persona va a ir al dolor, ¿sí? Al dolor físico. Y toda esa frustración, como tu atención está yendo acá, básicamente desaparece. Y lamentablemente para mucha gente es más fácil tolerar o es menos aversivo el dolor físico que el dolor de la frustración. Entonces, bueno, es feo, pero es un reforzamiento negativo. ¿Sí? O sea, me pego, me lesiono, distintas formas que estamos hablando, distintas morfologías, pero la función es la misma. Disminuir la sensación de frustración o enojo que puede generar determinada situación. Castigo. Castigo positivo, ¿sí? Disminución. Acá cuando hablamos de castigo es la disminución de la probabilidad de emisión de una conducta cuando existe, si hablamos de positivo, contingencia positiva entre la respuesta y un evento aversivo. Hago esta conducta, aparece un evento aversivo. Por tanto, es más probable que en el futuro, si hay una relación de contingencia, deje de hacer la conducta, porque cada vez que la hago viene el estímulo aversivo. Dejé de cortarle, descontarle, estoy mal, dejé de contarle lo que me pasa porque me criticaba en lugar de escucharme. Imagínense, van a hablar con un amigo, una amiga, con un familiar. Sí, mirá, me pasó esto el otro día. Ah, pero viste, es que vos siempre haces lo mismo, porque vos sos un distraído y que esto y que aquello y que yo te dije y que por qué no me haces caso. Entonces, ¿sabes qué? Dejo de contarte cosas, porque cada vez que te cuento aparecen los eventos aversivos. Y entonces, si dejé de contarle, quiere decir que hay una disminución en la emisión de la conducta. Dejé de juntarme con mis amigas porque me hacía una escena de celos cada vez que salía. Ah, un ejemplo de un tóxico. O sea, una chica que deja de juntarse con su grupo de amigas porque el novio, cada vez que se junta, le hace una escena de celo. ¿Sí? Entonces, que te vas con ellas, que seguramente te vas con otro, que vas a estar ahí, que te llenan la... Entonces, ¿sabes qué? Dejo de hacerlo porque cada vez que lo hago aparecen todos estos estímulos aversivos. Bueno, es feo, obviamente, estoy poniendo ejemplos medio, medio feos. Castigo negativo, ¿sí? Al contrario, aparece la conducta, si es negativo se resta. ¿Qué es lo que se resta? Un estímulo apetitivo. O entrenamiento de omisión también se llama. Disminución de la probabilidad de emisión de la conducta cuando existe una contingencia negativa, se resta, se quita, entre la respuesta y un evento apetitivo o reforzador. ¿Sí? Cuando se quita o se resta un reforzador. Te vas a tu habitación sin ver televisión por haberle pegado a tu hermanita. ¿Sí? Ahora, obviamente, esperemos que no le vuelva a pegar a la hermanita. Si disminuye la probabilidad futura, ¿sí? Si deja de pegarle a la hermanita porque lo envías a su habitación sin ver tele, por ejemplo, que el tele fuera un gran reforzador para ese niño, bueno, estamos hablando de un castigo negativo. Hacer un comentario de mal gusto y seguido, por ejemplo, un silencio incómodo, ¿sí? Típico cuando tirás un chiste en un grupo de gente que, no sé, compartimos distintos sentidos del humor. A mí me gusta el humor negro. Entonces a veces tirás un chiste y hay gente que no, que es todo lo contrario, ¿viste? Que como se ofende, entonces te miran como, ¿cómo pudiste hacer ese chiste? Qué mala persona, entonces se quedan en silencio. Y bueno,
a ver, si sos una persona que más o menos discrimina estímulo, vas a dejar de hacer esos chistes en ese contexto determinado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de la conducta no le sigue el reforzador que normalmente en otros contextos sí le sigue. ¿Sí? Con otro grupo de amigos tiras un chiste de humor negro, nos reímos, nos descostillamos de risa, y en este grupo tiro el chiste y no aparece el reforzador. ¿Sí? Entonces, listo, entrenamiento de omisión. Acá no digo esos tipos de comentarios. Este tipo de castigo, el castigo negativo, sobre todo en lo que es la crianza de los hijos, es mucho más preferible, no me salía la palabra, que el castigo positivo. ¿Por qué? Porque vos no le estás dando una estimulación aversiva después de la conducta, ¿sí? Es preferible esto a estar gritándole, pegándole, zamarreándolo, etc. ¿Sí? Entonces, no, listo. Te quito el reforzador. Sí, esto en una técnica aplicada se llama tiempo fuera, pero eso es otro tema. Mira, me falta uno. La ley del hielo, ¿sí? Hiciste un comentario o algo que no le gustó a tu pareja o amigo o amiga y te ignora. ¿Sí? Te quita uno de los reforzadores más, no sé si es condicionado o incondicionado, está ahí, que es la atención del otro. Somos seres sociales y necesitamos la atención del otro, y que te quiten la atención, que te ignoren, que no te devuelvan el saludo, la mirada, es fuerte. Entonces es menos probable que vuelvas a hacer esa conducta por si le siguen esas consecuencias. Ahora, esto es altamente manipulador hacerlo. Entonces, como digo, no es una recomendación, pero sí sepan que pasa eso. Extinción operante. Extinción. Se establece una contingencia nula, ¿sí? Una acontingencia o contingencia cero, entre la respuesta y todos los reforzadores o castigos que la mantienen. En este caso, bueno, si es que la mantienen, son reforzadores. Perdón. Entonces, todos los reforzadores positivos o negativos desaparecen, ¿sí? No hay una relación, lo cual conduce a la desaparición de la conducta. O sea, antes yo hacía esto y desaparecía aquello o aparecía lo otro, y ahora hago esto y no pasa nada. ¿Qué está pasando? Es el procedimiento más efectivo para disminuir conductas en la práctica. Mira, en el ámbito aplicado suele ser la mejor estrategia cuando se pueden controlar todos los reforzadores de una respuesta. Si se aplica de manera simultánea el reforzamiento de respuestas alternativas. Esto ya también es otra cosa aplicada, pero es básicamente eso la extinción. Se emite la conducta y lo que antes era reforzado, ¿sí? Yo antes hacía esto, aparecía un reforzador, deja de aparecer. O si yo antes hacía esto, desaparecía un estímulo aversivo, es totalmente indiferente. Aparece, desaparece, no tiene efecto. No confundir con castigo negativo. ¿Sí? El castigo negativo, el anterior, recuerden, es la retirada de un reforzador positivo. En la extinción se retiran todos los tipos de reforzadores que mantienen la respuesta. ¿Sí? De hecho, a nivel de psicoterapia, la extinción se hace para muchas veces conductas evitativas. O sea, básicamente lo que se retira son reforzadores negativos. ¿Sí? Pero bueno, no importa, eso ya es otra diferencia. Básicamente no es lo mismo que el castigo negativo. Al comienzo, esto es importante, al comienzo puede haber un aumento en la tasa de respuestas. ¿Sí? La tasa, acuérdense, es la cantidad, el número de respuestas e intensidad. Y hasta cambios en su morfología. ¿Sí? Morfología, la forma, en cómo se da. A esto se le llama explosión o pico de respuesta. ¿Sí? O explosión conductual, estallido conductual, también lo van a encontrar en otros lugares. Esto es un proceso natural. O sea, una conducta que venía siendo reforzada, cuando se le quitan los reforzadores, la conducta va a aumentar para intentar obtener los reforzadores. O sea, me voy a esforzar mucho más, en tanto en cantidad como en intensidad o en morfología. O sea, voy a intentar a ver de otra manera para obtener el reforzador. Y eso es lo que se llama explosión o pico. Luego, o sea, cuando me doy cuenta de que por más de que lo intento, la conducta suele disminuir gradualmente hasta desaparecer. Veamos algún ejemplo. Bueno, ahora no venían los ejemplos. Hago el PowerPoint y después me pierdo. Junto con la explosión o el estallido conductual suele haber un efecto emocional llamado frustración y o agresión. O sea, cuando una persona o sujeto, animal, lo que sea, hace una determinada respuesta
que normalmente, ¿sí?, es seguida por determinados reforzadores, cuando dejan de aparecer los reforzadores aparece ese estallido junto con esta frustración o agresión o enojo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el experimento con palomas, cuando la paloma picoteaba aparecía la comida, le deja de aparecer la comida, la paloma no solo que va a picotear más y más fuerte el lugar, sino que aparte se va a poner a pegarle con las aletas, se va a recalentar, va a ser un desastre. Y con las personas pasa exactamente lo mismo. Y vemos millones de casos. O sea, la mujer que le dice no te quiero ver más, flaco, desaparece de mi vida. El tipo le habla y la mujer no le responde. O sea, le quita todo tipo de reforzador, extinción. Y el hombre, bueno, sí, no quiero meterme en casos ya de feminicidios, pero bueno, se da. O sea, el tipo aparece, le quiere pegar, quiere romper todo, o le pega una trompada a la pared, o sea, y vos decís, ¿qué te pasa? Bueno, es proceso de extinción. También encontramos el efecto de recuperación espontánea. Esto también lo vimos en los videos anteriores. Si pasa un tiempo entre una sesión de extinción y la siguiente. O sea, mismo ejemplo del ex tóxico. Pasa un tiempo, la mujer nunca más le habló, extinción completamente, muy bien lo que hizo. Obviamente hizo la explosión y el estallido y después, listo, ya está. Se olvidó. Pasa un tiempo, unos meses y, hola, ¿cómo estás? Le vuelve a hablar. Voy a decir, ¿qué pasó? No se había extinguido esa conducta. No sabía, no. Bueno, eso es lo que se llama fenómeno de recuperación espontánea, que a nivel teórico todavía no se sabe bien por qué pasa, pero pasa. O sea que es, vuelvo a intentarlo nuevamente. O por ejemplo, se corta la luz. Vamos con un ejemplo más tranqui. Se corta la luz o se rompió el interruptor. Entonces, lo primero que uno hace normalmente es, aprendés, no prende la luz, apago. Prende de vuelta, no prende, apago. Prendo, apago, prendo, apago. Y voy a decir, si no prendió a las primeras 3, ¿qué te hace pensar que a la 15ª va a prender? Bah, eso es un estallido, con frustración, obviamente, enojo, ¿por qué no prende? Y que la empresa de luz y que... Bueno, pasa un tiempo. Por ejemplo, te fuiste ese día, bueno, me tengo que ir, te fuiste a una juntada con los chicos, volviste y otra vez, prendés y apagás. Pero ¿qué pasa? Normalmente cuando volvés a hacerlo, la tasa de respuesta y la intensidad es mucho menor que ese primer estadio. Entonces, cierto que no hay luz, va, listo, chao, se va. Es un ejemplo un poco más suave. Bueno, el ejemplo clásico es el del berrinche, ¿sí? El niño, como vimos el ejemplo anterior, hace el berrinche, aparecen los doritos, las papitas, los caramelos, todo. ¿Y qué pasa si los padres de repente van a un analista de conducta y le dicen, mire, señor padre, madre, dejen de reforzar positivamente esta conducta, dejen de darle, cuando haga el berrinche no se le da absolutamente nada, desaparecen todos los reforzadores. Entonces, al principio el berrinche va a ser va a ser tremendo, va a tirar todo, va a explotar, va a haber una explosión con frustración, enojo, agresión. Ahora, ¿qué pasa si lo reforzás justo cuando está en el pico? Si llega a aparecer el reforzador, olvídate, la próxima va a ser mucho más intenso. Pero bueno, eso también es un tema más aplicado. Pasa un tiempo, 4, 5, 6, 7 veces que pasa lo mismo, ya el berrinche empieza a disminuir, empieza a desaparecer y ya sabe que por más de que grite, llore, patalee, rompa todo, no van a aparecer los reforzadores, por lo menos no en ese contexto y no de esa manera, y desaparece. Pero justo da que fueron de vacaciones, un contexto parecido y otra vez el berrinche. Pero ¿qué pasó? Pero bueno, normalmente va a durar menos. Bueno, y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. He intentado sintetizar, no irme tanto por las ramas, pero sepan que es un tema que da para muchísimos videos y bueno, a medida que el tiempo me lo vaya permitiendo, voy a ir subiendo. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido.